Creo que en estos momentos, por ejemplo, que yo sé que capaz y me dicen, bueno, no tiene mucho que ver, pero estamos viviendo en el mundo olas de calor, por otro lado, olas de frío, estamos viendo incendios, estamos viendo que a veces el recurso está escaso, estamos viendo los océanos, que si la niña, que si el niño, y que la presencia es difícil y complicada, y a veces no sabemos por qué hay más lluvias y por qué en el otro lado, en fin, un montón de cosas que la explicación también tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con muchísimas cosas. ¿Qué se habló en la CIAT sobre cambio climático? ¿A qué acuerdos también llegaron? ¿Y por qué también es importante, sobre todo en la Comisión del Atún, tocar un tema como el cambio climático? ¿En qué afecta a los atunes del mundo el cambio climático? Gracias, Alondra. Aprovecho la oportunidad para asociarme al mensaje del ingeniero Morán también y por allí invitar a los colegas abogados nuevos o los estudiantes de Derecho que puedan también descubrir. Este es un campo también muy, pero muy interesante en el contexto del derecho regulatorio y en el contexto de crear política asociada con los derechos de las personas y también sus responsabilidades. Pero tu pregunta muy concretamente. En realidad, mucho tiene que ver. La obligación de conformidad con la misma Convención de Antigua, pero con diferentes instrumentos internacionales, es que al tratar una especie no se puede solamente a tratar a esa especie, sino a todo el ecosistema o a otras especies en el contexto del ecosistema. Y por eso biodiversidad, esto significa ambiente, es parte esencial de la disciplina de la gestión. Entonces, cuando hablamos de temas como cambio climático, cuando hablamos de contaminación marina, cuando hablamos de asuntos asociados con el ambiente en general, resulta indispensable porque tenemos, en verdad, como lo ha señalado, fenómenos relacionados con la variabilidad climática, con el cambio climático. Ya imagino, sí, si mal no recuerdo, ya por acá ha estado don Franklin Onaza, por ejemplo, en donde nos ha hablado importantemente sobre estos temas desde la perspectiva oceanográfica. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, que no podríamos pensar de que hayan recursos pesqueros disponibles si tenemos un medio pesquero, el agua, las columnas de agua, contaminadas o afectadas indebidamente. Y luego, el tema del cambio climático es algo sumamente interesante. La Comisión adoptó recién líneas que permiten al comité científico, incluso ordenan al personal científico que integren en sus evaluaciones primero un proceso de identificación de aquellos aspectos o aquellos indicadores o variables que resultan indispensables estimar porque podrían afectar a las especies objetivo o a las especies asociadas, de tal manera que tengamos mayor y mejor información para poder integrar pues a los análisis de gestión y de la ordenación de la pesca. La mayor cantidad de información robusta sobre el entorno en el que se desarrollan los peces nos va a permitir asegurar en el largo plazo si tenemos una biomasa resiliente o no resiliente. Ese punto es fundamental. El rendimiento máximo sostenible no solamente depende de las capturas per se, sino de qué tan propicio para que continúen viviendo los ambientes está. Luego, y es que no podemos dejar de lado el solo tema del cambio climático, puede ser visto, pues el cambio climático ha ocurrido desde que inició el mundo. Luego puede verse afectado o disparado indebidamente o positivamente por otros factores que hay que conocerlos. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener una enorme cautela cuando se trata de explicar que en el marco de del niño o la niña, qué es lo que nos está pasando con una pesquería. Los peces en la pesca dependen de su disponibilidad o capturabilidad. Si yo tengo anzuelos o redes que están a una profundidad y por el problema de la temperatura de los océanos y el termoclima, las especies tienen que bajar a profundidades mayor, vamos a tener una disminución de las capturas que no necesariamente significan una disminución de la biomasa. Significa simplemente de que en medio de este cambio climático o de la variabilidad como vaya generándose, tenemos entonces un stock que podría estar no siendo disponible y que las artes de pesca tendrían que ajustarse. Por otro lado, ya hay acuerdos que se han venido desarrollando incluso en los polos, en donde al día de hoy no habrían unas pesquerías y ya se está pensando de que puede ocurrir que especies tropicales pudieran estar subiendo
hacia sitios donde antes estaban solamente las especies templadas, por esta situación que ocurre en los océanos. Entonces, se pueden estar abriendo nuevas pesquerías, de todo esto hay que tener adecuado conocimiento para cautelar o potenciar el acceso a los derechos de los países, sobre todo en alta mar. Sí, y eso es un factor muy importante, de verdad, del cambio climático, por eso también no es que se lo regula, pero tratamos de entenderlo y que cómo impacta en las poblaciones, no solamente que las poblaciones se pueden mover y no estar accesibles a la pesca, pero también pueden generar una gran abundancia, como está ocurriendo con uno de los atunes tropicales más importantes que tenemos en la región, el atún barrilete. Estamos batiendo récord este año de capturas, desde el año pasado viene creciendo las capturas, pero este año, como tú sabes bien, vamos a batir récord y todo el mundo se asusta. Entonces, hay sobrepesca. No, señores y señoritas. También el cambio climático afecta positivamente porque hay especies que responden a este calentamiento que hubo en los años anteriores, calentamiento del agua, un niño que ocurrió en el Pacífico Central, pero que no llegó hacia la costa de Latinoamérica por otros factores, pero en todo caso eso afectó positivamente. El barrilete es una especie, es la más tropical de las tropicales, y le gusta el calorcito y crece más rápido y se reproduce con más frecuencia y genera más abundancia en los siguientes años. Y eso también es tema de cambio climático que se tiene que analizar y estudiar. Los científicos, cuando nos traen estos datos, oye, hay mucha pesca, ¿de dónde? ¿Y qué ocurrió? Y el calentamiento, y vamos a ver cuál fue el efecto, y todo eso hay que entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista también científico y técnico, para que también pues podamos estudiar estos fenómenos que a veces nos reducen ciertas especies y otras veces aumentan, como el caso del barrilete, que vamos a llegar a un récord histórico en toda la historia de la pesca del atún aquí en el Pacífico Oriental.